Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de la conexión estrella-triángulo, tanto para generadores como para motores. Pero para saber qué es lo que es una conexión estrella-triángulo, le tengo que explicar cómo funciona un motor trifásico o un generador trifásico. Como siempre hay que tener un poquito de paciencia, pero una vez que escuchen lo que yo les digo, no se olvidan nunca más. Todos los motores o generadores trifásicos tienen tres motores monofásicos, vendrían a ser. Supongamos que esta es la bobina, tiene un motor en esta dirección, el otro a 120 grados y el otro a 120 grados. En resumen, son tres motores monofásicos bobinados en un mismo estator, que es este. Y el grupo de bobina tenemos 6 cables, 2 cables para cada motor o cada bobinado, como queramos llamarle. Entonces vamos a tener 6 cables. De los 6 cables tenemos que definir 3 solamente, que son la conexión. Si nos vamos a un motor trifásico clásico, vamos a ver el tablero, que ahora se lo quiero mostrar. Este es el tablero de un motor trifásico. Si ustedes lo ven, tiene 1, 2, 3 y 3 arriba, son 6. Cada uno de estos corresponde a una bobina. Esta es una bobina, esta es la otra y esta es la otra. En realidad están puestos así. Este con este es una bobina y este con el otro una bobina. Ahora les voy a mostrar en la pizarra con mucha claridad. Ese es el tablero clásico de un motor trifásico para conectarlo en conexión estrella-triángulo. Vamos a ir al pizarrón para que veamos cómo es el tema. Bueno, yo les mostré las 6 conexiones que tiene el motor. Son 3 bobinados, 1, 2 y 3, desfasados 120 grados. En este caso la conexión real interna del motor a la bornera es así, en diagonal. Este punto con este es una bobina, este punto con este otro es otra bobina y este punto con este otro es otra bobina. Le voy a explicar por qué están conectados así y no directamente. Porque para hacer la conexión estrella, por ejemplo, que es esta, se llama estrella porque tiene la forma de una estrella. Hay un punto común y cada una de las fases entra en las puntas. ¿Cómo sería una conexión estrella? Acá yo la tengo dibujada. Todos los puntos de arriba y la corriente, las fases van a entrar por abajo. Quiere decir que va a ser esta conexión. En estrella está como en serie. Entra por acá, vuelve por acá a la otra fase, o se invierte de la otra fase a esta fase o esta con esta. En una palabra, están dos bobinas siempre en serie. Cuando es este tipo de conexión, el motor, la corriente o el generador se multiplica. Por ejemplo, si este es uno de 220, pasa a 380 en conexión estrella. 380 volts. ¿Por qué? Porque esta bobina se suma a esta y esta con esta. Entonces, cuando la conexión es estrella, que es unir todos los puntos de arriba del tablero que ya les mostré, se llama estrella. Bueno, ahora nos vamos a ir a la conexión triángulo. La conexión triángulo es puentear el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo y el de arriba con el de abajo, enfrente en cada uno. Y en realidad lo que estoy haciendo es esto, formando un triángulo cerrado. Y una fase es este extremo, otra fase es este extremo y otra fase es este extremo. Y si ustedes lo ven, hay bobinas en paralelo. Por eso la tensión acá sería de 220. En resumen, cuando la conexión es estrella, las bobinas se suman y me da 380 grados, volt en este caso. Sea un generador o sea un motor. Bueno, 380 dice acá, lo que pasa que es una tinta indeleble y no lo he podido borrar. 380. Y en esta conexión es 220 volts. Si en realidad en serie tendría que ser 440, no 380, pero como las bobinas no están sumadas en esta forma, esta sería una suma en serie, que es parecida
y tener un punto medio. Entonces, como no están en serie exactamente, porque cuando este motor o bobina genera corriente, el otro todavía no ha generado el pico porque está a 120 grados de diferencia. El ángulo es 120. Entonces, cuando uno suma, no da 440, porque el doble de esto sería 440, da 380 y un poquito menos. Entonces, tanto los generadores como los motores conectados en estrella, ¿qué significa? Unir todos los puntos de arriba y las fases son estas. Fase 1, fase 2 y fase 3. En este caso, se aumenta la tensión del generador y se aumenta la tensión también si fuera un motor. Cuando lo ponemos en triángulo, como le expliqué recién, los puentes van de arriba hacia abajo y la fase 1, 2 y 3, acá mismo. En este caso está en triángulo y la tensión, como están en paralelo, baja a 220. Tanto los motores como los generadores se pueden conectar en estrella y en triángulo. Entonces, usando la misma bobina, se puede variar el voltaje entre 220 y 380. Esa es una pregunta que me hizo un suscriptor, que por qué no explicaba en los generadores eólicos cuando son trifásicos, no saben si era de 48 volts o qué voltaje es. Depende del tipo de conexión que tenga. En el manual de los generadores eólicos sale, si usted lo conecta en estrella va a ser un voltaje mayor, y si lo conecta en triángulo va a ser un voltaje menor. La diferencia está que cuando el voltaje es mayor, la potencia o en los amperes es el de una bobina nomás. En cambio, cuando usted lo pone en triángulo, los amperes se suman porque está prácticamente en paralelo. Cuando está en triángulo consume más, porque no varía la potencia, solamente varía el voltaje, y para que la potencia sea igual tiene que variar también el amperaje. En una palabra, la potencia es volt por ampere, siempre lo he dicho. ¿Y qué pasa? Si usted pone 220 volts, 10 amperes, y si pone 380 volts, tendría que hacerle la cuenta para no hacer un disparate. Si pongamos que es de 220 volts por 10 amperes, esto es igual a 2200 watts. Y si acá tenemos 380 por un valor X que no sé en este momento, y que me tiene que dar igual 2200 watts. Lo que pasa es que para que me dé igual 2200 watts, tengo que pasar dividiendo, y me va a quedar que el valor de X es 2200 dividido 380. Si tacho acá y tacho allá, 220 dividido 38, el valor es 6 aproximadamente 6 amperes. Muy bien, vamos a hacer un repaso. 6 amperes y en 220 consume 10 amperes, que es este valor. ¿Por qué? Al bajar la tensión tiene que consumir más, porque la potencia no varía en absoluto. Varía el voltaje y la tensión, depende del tipo de conexión que hagamos, estrella o triángulo. Todo esto que he explicado, a lo mejor algunos se aburren, pero me lo pidió un suscriptor, me dijo, ¿por qué no habla de los generadores trifásicos que están en estrella o en triángulo? Tanto los generadores como los motores se pueden conectar en estrella y en triángulo, y hacen por eso dice 220, 380 en algunos motores, porque depende cómo haga la conexión. Si las haces en paralelo, hacia abajo es triángulo, va a ser de 220. Y si une arriba, en estrella, por eso te parece una estrella esto, hace la función de 380. Acá hay algo importante que ustedes van a decir. Las bobinas no van acá entre un extremo de arriba y uno de abajo, porque si no, no habría conexión. Van conectadas atrás del tablero, el que bobinó el motor, en esta forma. Este punto con la diagonal de este punto con la diagonal de enfrente, y como no tiene otra diagonal acá, va hacia abajo. Conectado así, el interior, ustedes esto no lo tienen que tocar porque eso lo hace el que bobina el motor. Haciendo los puentes, acá está sin puente, acá haciendo los puentes, todos arriba es estrella. Y haciendo esto,
con todos los puentes hacia abajo es triángulo. ¿Por qué le tacho esto? Porque las bobinas no están puestas entre el de arriba y el de abajo. Y le explico por qué y ya terminamos. Si usted lo conecta así, por ejemplo, en 220, no circularía la corriente, tiene que estar conectada en esta forma. Estarían abiertas las 3 bobinas. Para que eso no ocurra, se conecta así, interno, lo voy a volver a repetir. Una bobina a este punto que sería este, va a este, y este punto que va a este, vendría acá. Por ese motivo, si usted une acá arriba y manda la extensión abajo, va a ser este tipo de conexión estrella. Espero que ha sido un tema raro para algunos, pero es importante, por lo menos saben por qué estrella triángulo. Depende de la conexión, el motor se transforma en 380 o 220. Tiene ventaja porque sin tocar nada con la misma bobina, usted puede usar un motor en 220 o en 380. Siempre hablando de corriente trifásica. Si usted lo quiere hacer andar en 220 monofásicos, en la otra bobina que queda hay que poner un capacitor de arranque. Esa es otra historia. Pero lo que me interesa saber es la explicación de la conexión estrella-triángulo. Ya le digo, para un generador o para un motor. Si usted, lo que me olvidé de aclararle es que larga corriente alterna esto. Tanto el generador o el motor funciona con corriente alterna. Están desfasados 120 grados y el motor arranca inmediatamente, no necesita arrancador ni nada, porque cada motor lo hace en un paso determinado, de acuerdo a la frecuencia. Otro dato importante que hay que rectificarlo si usted quiere cargar una batería, en el caso del generador, porque va a producir 220 volts o 300 volts corriente alterna para cargar equipos de batería, en el caso de los aerogeneradores, que no es necesario que sean 48 volts, 24, depende de la conexión que tenga. Tiene que poner rectificadores porque es corriente alterna. Si usted quiere con un generador de corriente alterna de 220 hacer andar otro motor de 220 con la misma conexión sin generador, sin rectificador y siendo de la misma corriente, el mismo voltaje con un molino, por ejemplo, va a funcionar. Lo que va a variar es las revoluciones, porque si la frecuencia que emite el generador eólico es menor, el motor va a andar menor. Por ese motivo, la línea de las casas están con una frecuencia ya determinada para todo el mundo. Viene 50 ciclos acá en Argentina y 60 en Estados Unidos. Los ciclos son fundamentales porque es la velocidad con que cambia una fase con respecto a la otra, y eso hace que el motor tenga una velocidad estable. Por eso hay motores de 1500 revoluciones, porque son o de 1450 con 50 ciclos y de 1750 con 60 ciclos. El mismo motor cambia las revoluciones. No lo voy a complicar más. La idea era que entendieran cuál es la conexión estrella-triángulo. Básicamente, un motor trifásico son 3 motores monofásicos desfasados 120 grados. ¿Cómo conecta esos motores? Significa estrella y triángulo. Amigos, no lo quiero complicar más, solamente hice esta explicación para que la entiendan. Muchas gracias y sigamos con los videos.